La máquina de la naturaleza. Hacia el año 1800 hubo en algún lugar un francés extraordinario llamado Lazare Carnot. Fue estadista y ministro en varios gobiernos franceses y de hecho era tan eficiente que se le conoció como el organizador de la victoria de las guerras francesas de la Revolución. Era también científico e ingeniero y su trabajo fue lo suficientemente importante como para que se le recuerde incluso hoy. Casi un siglo después, esta gloriosa tradición familiar era continuada por Sadi Carnot, otro ingeniero que llegó a ser presidente de la República Francesa desde 1887 hasta el día en que en 1894 fue asesinado. Pero el Carnot más importante no fue ninguno de esos, lo fue en cambio uno que vivió entre ellos. Su nombre era Nicolas Léonard Sadi Carnot, llamado por todos Sadi. Y ese Carnot estaba interesado en las máquinas de vapor. Desde andar a trompicones en Inglaterra en los primeros años del siglo XVIII, hasta la ininterrumpida promesa de la frontera americana, nada extendió tanto a lo largo y a lo ancho los horizontes de la civilización occidental como la invención de la máquina de vapor. Muchos veían las nuevas máquinas como una amenaza, tosiendo, escupiendo, perturbando la paz y rompiendo el equilibrio. Se veía la máquina como una idea molesta, pequeña y repugnante, pero una vez que llegó la época de su nacimiento, tuvo ya que quedarse. El vapor surgió en la era industrial y se convirtió en la fuerza de la revolución. Con una aceptación creciente a ambos lados del Atlántico y con unas configuraciones tan hábiles y variadas como fueron capaces de diseñar los ingenieros, las máquinas de vapor comenzaron a convertir los sueños en realidad. La máquina de vapor reconvirtió los telares de la zona algodonera y tejió el entramado de una nación. La máquina de vapor cortaba y daba forma a la madera, impulsaba émbolos y movía palancas. La máquina de vapor hacía la mantequilla y molía el grano y convertía el pequeño negocio familiar en un negocio internacional. Con el vapor se hizo el trabajo preliminar y el gigante de la industria decidió establecerse definitivamente. El poder de la máquina de vapor era energía, movimiento y cambio. Llegó a ser un símbolo de la oportunidad, ya fuera para escapar de la falta de patatas, de los salarios de miseria o del zar de Rusia. La máquina de vapor ahorró tiempo y mano de obra, y ciertamente, a pesar de la conmoción y de la injusticia que podía crear, la máquina de vapor ofreció la promesa de un salario fijo. Toda contribución tenía que aportar más de todo. Todo más rápido, todo mejor, todo más fácil y todo mucho más barato. A donde quiera que uno mirase, en cuanto los hombres pudiesen hacer llegar los raíles, parecía que el resultado más importante de la nación era el progreso. Y más todavía, en cuanto a que la máquina de vapor transportase cuerpos y almas, transportó incluso el intelecto humano mucho más lejos. Lord Byron escribió: muy pronto las máquinas de vapor lo llevarán a la luna. La perspicacia del poeta Byron
Iba por la senda correcta, pero la máquina de vapor está por encima y más allá de la Luna. Como idea, llega tan lejos como para plantear preguntas sobre el significado exacto del tiempo y sobre el destino último del propio universo. Ese fue el viaje que comenzó en la mente de Sadi Carnot. Nacido en 1796, Carnot puede que haya heredado de su padre su aptitud para las matemáticas y para la ingeniería militar, ya que su padre, Lassalle, se había convertido en un héroe de las guerras de la Revolución Francesa, en premio a sus habilidades en organización y táctica. El joven Carnot, que ingresó en la escuela politécnica por influencia de su padre, inventó la máquina de vapor y al mismo tiempo descubrió el hecho de que su país estaba atrasado en su desarrollo. Para una potencia militar como Francia, esto era un problema, pero para un ingeniero militar era un reto. En lugar de construir una máquina de vapor mejor, el joven Carnot propuso una teoría mejor. Por supuesto, la fuerza del vapor no era en absoluto una idea nueva. Desde la bomba de agua impulsada por vapor creada por Thomas Savery en 1698, los inventores e ingenieros como Thomas Newcomen, Richard Trevithick, Matthew Boulton y, por supuesto, James Watt fueron perfeccionando la máquina de vapor, mejorándola y haciéndola más poderosa y, lo que es más importante, más eficiente. Los inventores fueron creando uno tras otro ingeniosos dispositivos para obtener algo más de trabajo a partir de una tonelada de carbón. Pero fue el descubrimiento de James Watt, una forma de enfriar el vapor fuera del cilindro principal, utilizando un condensador, lo que hizo que progresase realmente la era del vapor. Y yendo a la máquina de vapor, ¿qué es realmente lo esencial? Entre todas sus válvulas y engranajes, entre todos sus balancines y tuberías, entre todos sus instrumentos y manómetros, entre todas las máquinas con sus campanas y silbatos, y entre todo lo que funciona para atraer la atención del comprador, ¿cuál es la esencia propia de la máquina? Es el cilindro. Un cilindro con un extremo móvil empujado por vapor a presión. Abriendo una válvula unida a la caldera, el cilindro recibe vapor a alta presión, que empuja el émbolo hacia afuera, ejerciendo un trabajo sobre el volante. El volante empuja nuevamente el émbolo hacia adentro, expulsando el vapor gastado a través de otra válvula, y la máquina está lista para un nuevo ciclo. Y así continúa. Adentro, afuera, adentro, afuera. No importa ni el objetivo ni el diseño que tenga. El cilindro es la... Teniendo en mente la propia esencia de la máquina de vapor, Sadi Carnot no se preguntó cómo podía mejorarla, sino cuál es la máquina de vapor más absolutamente eficiente que permitirá a la naturaleza. Buscando la respuesta, Sadi Carnot se inspiró en la rueda hidráulica. Por supuesto, la máquina de vapor no fue el primer invento que alivió la carga de los trabajos físicos. Desde la antigüedad, las bestias ayudaron a arar y a moler, a bombear agua para regadío y a transportar las cosechas al mercado. Como un paso para salir de la cultura agraria hacia la revolución industrial y sus desagradables máquinas, la rueda hidráulica llegó antes que la máquina de vapor. Y mientras que el agua impulsaba los telares de la industria textil inglesa, se comienza a hablar de otros fluidos en los círculos más eruditos de la época. El mundo científico, reagrupado en la estela dejada
por Sir Isaac Newton, había comenzado a darse cuenta de que no todos los fenómenos naturales estaban explicados en la Principia. Durante un tiempo, la idea de una variedad de fluidos misteriosos se convirtió en una solución generalizada para un sinnúmero de enigmas físicos. La electricidad, por ejemplo. La solución al problema de la electricidad fue un fluido que emanaba de la mente sutil de Benjamin Franklin. Y mientras tanto, en el continente europeo, Joseph Priestley trataba de resolver el problema de la combustión, del propio fuego y el problema relacionado con la corrosión de los metales. Priestley era químico y su solución, por supuesto, fue un fluido, el flogisto, un fluido sutil y sin peso que, como la electricidad, se combinaba con la materia ordinaria para formar los metales y que se escapaba cuando los metales se corroían. Otro problema era el calor, que para todos los fines prácticos fluía como un líquido de un cuerpo a otro. En un siglo inundado de fluidos, un fluido del calor llamado calórico era relativamente fácil de inventar. Pero había un fluido que no necesitaba ser inventado en absoluto. Incluso cuando Sir Carnot se esforzó en comprender el poder infernal del vapor, abundaban en el ambiente rural ejemplos de fuerza hidráulica. Pensó que de la misma manera que el agua mueve las ruedas hidráulicas, fluyendo desde un nivel superior a otro inferior, una máquina de vapor es accionada por el calórico, fluyendo desde una temperatura superior a otra inferior. Con esta simple deducción de la mente de Sir Carnot, había encontrado la clave de cómo la naturaleza limitaba la eficiencia de una máquina de vapor. Ninguna máquina ni combinación de máquinas pueden jamás tener el efecto de hacer pasar más calor hacia temperaturas altas que hacia temperaturas bajas. Esa idea fue el punto de partida de la teoría de Carnot. Incluso en nuestros días es uno de los fundamentos básicos de la física. Por supuesto, hoy se llama segundo principio de la termodinámica. Carnot se dio cuenta de que una rueda hidráulica girando en sentido inverso podría ser utilizada para llevar agua hacia arriba. De hecho, él incluso pudo imaginar una rueda hidráulica impulsando otra en sentido contrario. El agua que caía por un lado se utilizaba para elevar agua por el otro. Comprendió que la máquina combinada jamás podría subir más cantidad de agua hacia arriba que la que fluía hacia abajo. El principio aplicado al flujo del calor en lugar de al flujo del agua se convirtió en el segundo principio de la termodinámica. Con esta idea, Carnot comprendió que la mejor máquina que la naturaleza podía permitir era una que pudiera trabajar igual de bien en un sentido y en el contrario. En otras palabras, una máquina que pudiera tomar vapor a baja temperatura y lo llevase a alta temperatura. En una máquina ordinaria entra calor a alta temperatura, se genera trabajo y sale de nuevo calor a baja temperatura. Carnot imaginó una máquina que pudiera trabajar en sentido inverso. Entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera y se produciría calor a alta temperatura. Existe un nombre para una máquina que funcione de esa forma. Se la llama frigorífico. Un frigorífico, con la ayuda de un motor, extrae calor de donde ya está frío y lo deposita a temperatura más alta en el exterior. Esta idea no resulta extraña hoy, pero en la década de 1820, Carnot se encontró con un reto. ¿Cómo diseñar una máquina de vapor que pudiera trabajar igualmente bien como frigorífico? Carnot comenzó por reducir la máquina a sus elementos esenciales. No necesitaba ni caldera, ni volante, ni válvulas. Sí necesitaba un cilindro y un émbolo, pero incluso podía funcionar sin vapor.
ya que el cilindro podía llenarse de aire. Se calienta y el aire se expande, llevando el émbolo hacia afuera. Se enfría y el aire se contrae, haciendo más fácil llevar de nuevo el émbolo hacia adentro a temperatura alta, y el émbolo realiza trabajo. Cuando se enfría el cilindro, hay que suministrar trabajo para empujar el émbolo hacia adentro. Pero al estar más frío, el aire en el interior ejerce menos presión, de modo que se necesita menos trabajo. Hay por tanto una ganancia neta de trabajo en la máquina. Ahí está, la máquina ideal. Entra energía calorífica y sale menos energía calorífica, y la diferencia aparece como trabajo útil. La máquina ideal comparte las características más importantes de las máquinas reales. Entra calor, realiza trabajo, y el calor debe ser siempre expulsado a temperatura más baja para dejar el motor listo para la siguiente carrera. Pero existe un problema. El calor fluye fácilmente desde una fuente caliente hacia un cilindro frío, o desde un cilindro caliente hacia una fuente fría. Pero estos pasos no pueden invertirse, ya que necesitaría que el calor circulara en el sentido incorrecto. La máquina ideal de Carnot, que funciona igualmente bien en un sentido que en el inverso, no permitiría utilizar esas dos carreras. Para hacer que una carrera sea reversible, el cilindro tendría que estar caliente antes de que el calor entre. Se permite que el gas caliente se expanda y entra más calor, realizando trabajo. Se empuja el émbolo hacia adentro y el calor fluye en el otro sentido. Esa es una carrera reversible. Tiene lugar a temperatura constante y por eso se llama isoterma. El calor entra, el gas se expande y se realiza trabajo. Seguidamente una jugada brillante. Aislado de la fuente de calor, se deja que el gas se expanda realizándose más trabajo. Al no existir ninguna fuente externa de calor, este trabajo proviene de la energía interna del propio gas, provocando su enfriamiento. Este paso es también reversible y se llama adiabático. El cilindro está ahora preparado para otro paso isotérmico, esta vez utilizando algo de trabajo para expulsar el calor a baja temperatura. Finalmente, una compresión adiabática calienta el gas, llevándolo al punto de partida dispuesto para otro ciclo. En cada ciclo se realiza trabajo neto, al igual que en una máquina real. Pero cada uno de estos pasos funciona igualmente bien en sentido inverso. De manera que la máquina de Carnot es tanto un motor como un frigorífico. Trabajando igualmente bien en ambas direcciones, una máquina perfectamente reversible. Por supuesto, el motor de Carnot funciona perfectamente solo en la imaginación, pero tiene mucho en común con un motor real. Por ejemplo, al igual que una máquina de vapor, la máquina de Carnot utiliza una fuente de calor a alta temperatura, y como una máquina real también necesita un lugar a donde expulsar calor a temperatura más baja, y un cilindro donde los gases puedan expandirse y contraerse. Y justamente aquí terminan las similitudes y comienza el verdadero desafío. ¿Cómo podría probar Carnot que su máquina era la más eficiente posible? Puede encontrarse la respuesta comparando una máquina real con la máquina de Carnot.
Al quemar combustible se genera una cantidad de calor Q sub I, a temperatura alta T sub I. Puesto ese calor en la máquina de Carnot, realiza un trabajo, W. La eficiencia de la máquina es justamente el trabajo realizado dividido por el calor que entra. ¿Podría algún motor real ser más eficiente que una máquina de Carnot? Es decir, que necesitara una cantidad menor de calor, Q sub I R, para producir la misma cantidad de trabajo? Si así fuera, se podría utilizar ese trabajo para hacer que la máquina de Carnot trabajara en sentido inverso. Si la máquina real se conectara a una máquina de Carnot, el efecto sería similar a las hipotéticas ruedas hidráulicas de Carnot. La máquina real toma calor y realiza trabajo, justamente la cantidad de trabajo que la máquina de Carnot necesita para funcionar en sentido inverso. Recordemos que si la máquina real fuera más eficiente, Q sub IR sería menor que Q sub I. De modo que, cuando las dos máquinas estuvieran conectadas, el efecto neto equivalente sería lo mismo que hacer pasar el calor hacia la temperatura mayor. Pero esto contradice el segundo principio de la termodinámica. Si este principio es cierto, la máquina real no puede ser más eficiente que la de Carnot. Trabajando con el calor que fluye desde una determinada temperatura alta a una determinada temperatura baja, la máquina de Carnot es siempre más eficiente que una máquina real. Como el segundo principio de la termodinámica es cierto, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que permite la madre naturaleza. Sadi Carnot comenzó una brillante analogía, la rueda hidráulica, y concluyó con la esencia de una máquina, la más eficiente posible entre dos temperaturas. Pero la analogía de Carnot no era del todo correcta. A diferencia del agua, en una rueda el calor no solamente fluye a través de una máquina. Parte del calor se gasta y se convierte realmente en trabajo. Lo que significa que, considerando la ley de la conservación de la energía, es muy fácil hacerse la pregunta de Carnot y llegar a una respuesta equivocada. Por ejemplo, si una máquina utiliza calor para producir trabajo, la máquina más eficiente sería una que transformara todo el calor en trabajo. Pero esa es la respuesta equivocada. Incluso antes de la ley de la conservación de la energía, Carnot se dio cuenta de que en cualquier máquina debe salir algo de calor a baja temperatura. Esa es la finalidad del condensador de Watt y el motivo por el que todo coche necesita un sistema de refrigeración eficiente. De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, el trabajo realizado es sencillamente la diferencia entre el calor que entra y el que sale. De modo que la eficiencia de una máquina, su rendimiento, es siempre menor que uno. La lógica original de Carnot fue tan exacta que permaneció válida incluso con el descubrimiento de la conservación de la energía. Ninguna máquina, ni siquiera la máquina de Carnot, puede alcanzar la meta de eficiencia perfecta. Pero, ¿qué rendimiento puede alcanzar una máquina de Carnot? Depende de la temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura alta y cuanto menor sea la temperatura baja, mayor rendimiento tendrá el motor. De hecho, generaciones posteriores descubrirían que para una máquina de Carnot, Q sub 0 dividido por Q sub I es igual a T sub 0 dividido por T sub I. Y ese es el máximo rendimiento que puede alcanzar una máquina. Sadi Carnot murió en 1832. Tenía solo 36 años. Murió trágicamente en plena juventud de escarlatina. Durante su vida no fue realmente famoso, era respetado. Pero después de todo, como ingeniero, su obligación era construir máquinas mejores. Y las ideas de Carnot, aunque inteligentes, no ayudaron a nadie a construir una máquina mejor. A pesar de ser un ingeniero respetado, nadie se sintió impresionado por lo que había hecho. Cuando Joule apareció y descubrió, o mejor dicho, estableció la conservación de la energía, la situación para Carnot empeoró aún más, porque después de todo su razonamiento estaba basado en un fundamento defectuoso, la antigua teoría del calórico. Pero un físico alemán llamado Rudolf Clausius
surgió en ese momento y rescató las ideas de Carnot. Lo que Clausius había demostrado era que en esta máquina, no en cualquier máquina, sino en una máquina perfecta, ideal, existe algo que sale igual a algo que entra. Es decir, algo se conserva en un motor ideal. Ese algo no es energía, sino más bien es el cociente, obtenido al dividir la energía del calor que entra entre la temperatura a que entra. Esta cantidad que idealmente se conserva siempre y realmente algunas veces, recibió por Clausius el nombre de entropía. Si yo tuviera que resumir muy brevemente la historia de la máquina de vapor, diría algo así. James Watt, cuya meta era ganar dinero, inventó una máquina de vapor más eficiente. Y Sadi Carnot, cuya meta era encontrar una máquina de vapor más eficiente, cambió por completo nuestra visión del universo, porque nuestra visión del destino del universo está basada en el principio al que llegó Clausius analizando el trabajo de Carnot, el principio de la entropía. Y el principio de la entropía será nuestro próximo tema el próximo día.